Hola, ¿qué tal? En este video vamos a discutir algunas medidas adicionales del crecimiento económico. Hasta el momento hemos discutido el indicador del Producto Interno Bruto, tanto real como el nominal, así como el Producto Interno Bruto per cápita, que es simplemente dividir el valor del Producto Interno Bruto entre el número de habitantes de un país. Ahora bien, vamos a introducir otro concepto que es el Producto Nacional Bruto y algunas otras medidas complementarias de la actividad económica. Ok, bueno, el Producto Interno Bruto, como hemos indicado, es un indicador que no tiene en cuenta la nacionalidad de los factores productivos, únicamente toma en cuenta el espacio geográfico. De hecho, la definición, si recordamos, del Producto Interno Bruto es el valor de bienes y servicios finales producidos en las fronteras o en el territorio geográfico de un país a un determinado periodo de tiempo, que regularmente suele ser un año. Esto sin tomar en cuenta la nacionalidad de estos factores productivos. Entonces, al no considerar la nacionalidad, es no tomar en cuenta digamos que otros factores nacionales, lo que otros factores nacionales vienen desarrollando en el extranjero. Por ello es importante añadir una medida de la actividad económica que no solamente tenga en cuenta el aspecto geográfico como en el caso del PIB, sino que tenga en cuenta ahora el otro aspecto, que es la nacionalidad de los factores productivos, ¿sí? De esta manera podríamos preguntar, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con las ganancias que recibe Slim por invertir, digamos, en Estados Unidos o en general en el extranjero? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las remesas que envían los mexicanos desde el exterior? Esas obviamente quedarían excluidas del Producto Interno Bruto, toda vez que el Producto Interno Bruto únicamente tiene como concepto lo que se produce al interior en las fronteras, en el territorio geográfico de un país, no la nacionalidad de estos. Entonces, para ello vamos a introducir este concepto, Producto Nacional Bruto, y lo vamos a definir como el valor de los bienes y servicios producidos únicamente por factores nacionales, con independencia de en dónde se encuentren estos, ¿sí? Durante un periodo de tiempo. Entonces es el valor final de bienes y servicios producidos por factores nacionales independientemente de dónde estén localizados. Esta medida excluye o resta, digamos, la renta obtenida por factores extranjeros en el territorio mexicano e incluye, como se acaba de expresar, la obtenida por nacionales en el exterior. De aquí hagamos esto, sea la renta, remuneraciones, intereses, dividendos, ¿sí? Digamos, los trabajadores que están en el extranjero reciben una paga, o por ejemplo los mexicanos que invierten en una empresa y obtienen, por ejemplo, dividendos, obtienen o que prestan al exterior, obtienen intereses, en fin. Por tanto, ¿sí? La renta de RFN menos RFE, que es en donde RFN es la renta de factores nacionales y RFE es la renta de factores extranjeros. Entonces la diferencia entre renta de factores nacionales menos la renta de factores extranjeros nos va a dar como resultado el saldo neto de los factores. El cálculo va a ser el siguiente: al Producto Interno Bruto se le van a restar las rentas pagadas a factores productivos extranjeros en México y se le va a añadir lo que obtienen los factores productivos nacionales en el extranjero. Entonces el Producto Nacional Bruto va a ser igual al Producto Interno Bruto menos la renta a los factores extranjeros que se tienen que pagar que están aquí en el país, más la renta de factores nacionales que están en el extranjero. En una situación hipotética en donde el saldo neto de los factores fuera cero, en esa situación el PNB coincidiría con el PIB. Entonces, bueno, aclarando,
el PNB es el Producto Nacional Bruto, RFE, renta de los factores extranjeros, y bueno, RFN, la renta de factores nacionales. Esto es lo que llamamos renta netas de factores y se anota en la balanza por cuenta corriente, que es una, digamos, esta es una cuenta, ¿sí?, que integra la balanza comercial. Bueno, de aquí se desprende otro concepto más, que es el producto interno o interior neto al costo de los factores. Anteriormente discutimos a qué nos referimos con precios de mercado y costo de los factores, ¿sí? En este caso, ¿sí?, el precio, los costos de los factores es diferente al precio de mercado. El precio de mercado es el costo de los factores más lo que se tiene que pagar por concepto de impuestos indirectos menos subsidios a la producción que reciben los productores. Aquí es importante señalar la diferencia entre bruto y neto. El concepto de bruto incluye amortizaciones, es decir, el gasto que se hace por volver a tener activos, por ejemplo, la maquinaria, los edificios, etcétera, ¿sí? Es decir, las depreciaciones. En realidad, de acuerdo a esta visión, ¿sí?, este gasto, esa inversión en realidad no es tal, es decir, porque no eleva la producción, tan solo reemplaza el valor perdido por los activos fijos. Entonces, en realidad, el término neto lo que va a hacer es descontar lo que se ha gastado para mantener, digamos, en óptimas condiciones a los activos fijos, como por ejemplo aquí están ilustrados, ¿sí?, las instalaciones, el equipo, lo que es el equipo de transporte, etcétera, ¿sí? Entonces, mientras que el término bruto sí incluye las amortizaciones, el término neto las resta, las excluye, por considerar que ese gasto en realidad no es una inversión, sino pues en realidad simplemente reemplaza nada más el valor que va perdiendo los activos físicos con el paso del tiempo. Entonces, de aquí que la fórmula, que el Producto Interno Neto al costo de los factores va a ser igual al Producto Interno Bruto al costo de los factores menos amortizaciones, porque justamente el término neto excluye, ¿sí?, los gastos por depreciación de los equipos, al no considerar eso una inversión. Si al producto, ¿sí?, interior neto al costo de los factores se le resta la renta recibida por factores extranjeros y se le suma la renta de factores nacionales, se va a obtener el producto nacional neto al costo de los factores. En ese sentido, ¿sí?, el producto nacional neto al costo de los factores va a ser igual al Producto Interior Neto al costo de los factores menos las amortizaciones. Ahora bien, si podemos ver esquemáticamente lo que anteriormente hemos discutido de los indicadores de la actividad económica, viendo este esquema que está aquí. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto a los precios de mercado es la suma del consumo de las familias, inversión de las empresas, gasto público del gobierno y exportaciones netas. Ahora bien, el Producto Interior Bruto es la suma de lo pagado a la mano de obra, los salarios, a lo pagado a los empresarios, es decir, por sus habilidades directivas, los beneficios y los intereses que reciben los dueños de los dineros, más el alquiler de los dueños, digamos, de las instalaciones o de la maquinaria que se está arrendando. Si a este componente que acabamos de señalar se le suman las subvenciones o los subsidios a la producción y se le restan los impuestos, vamos a obtener que este va a ser equivalente al PIB a precios de mercado.
Ahora bien, si al PIB, al costo de los factores, le quitamos o le restamos las amortizaciones, vamos a obtener el Producto Interior Neto al costo de los factores. Por último, el Producto Nacional Neto al costo de los factores más la renta de los factores nacionales en el extranjero menos la renta de factores extranjeros en el país nos va a dar igual a el Producto Interior Neto al costo de los factores. Entonces, como pueden ver, este esquema es una guía bastante útil para poder comprender las diferentes mediciones de la actividad económica. Finalmente, me parece importante anotar algunas diferencias conceptuales que ya hemos visto. Una primera es precios de mercado y otra es costo de factores. Precios de mercado incluye impuestos indirectos, excluye subsidios al productor. Entonces, ¿cómo pasar del costo de los factores a los precios de mercado? Bueno, precios de mercado va a ser igual al costo de los factores más impuestos indirectos menos subsidios. De aquí que si ustedes despejan el componente SF va a ser igual a el precio del mercado menos impuestos indirectos más subsidios. Es decir, si hiciéramos la pregunta cómo pasar de precios de mercado a costo de factores. Otra diferencia que notamos es el concepto interior de lo que es el concepto nacional. El concepto interior, como el Producto Interior Bruto, por ejemplo, tiene en cuenta un elemento de territorialidad, es decir, un elemento geográfico. De hecho, la definición de PIB nos decía es el valor de la producción final de bienes y servicios en el territorio. Y el término nacional hace referencia a un concepto de nacionalidad de estos factores productivos. De aquí que la pregunta es ¿cómo pasar de interior al nacional? Bueno, nacional va a ser igual al interior menos la renta de los factores extranjeros más la renta de los factores nacionales. Y también pueden despejar el componente interior y van a ver que este va a ser igual al nacional más la renta de los factores extranjeros menos la renta de factores nacionales. Y bueno, otro concepto que recién analizamos es la diferencia entre bruto y neto. Como se explicó, el término bruto considera el gasto en reparación de los activos como una inversión. Sin embargo, el término neto excluye la amortización, pues no la considera una inversión en sí, sino simplemente es un gasto para reponer un valor que ha sido perdido. Entonces la pregunta, bueno, ¿cómo pasar de bruto a neto? Bueno, neto va a ser igual al bruto menos las amortizaciones. Y si queremos despejar el componente bruto, bruto va a ser igual a neto más amortizaciones. Entonces ahí tienen, digamos, una guía general para tener en cuenta estas diferencias conceptuales. Espero que estas diferencias aclaren dudas y los puedan guiar para hacer los ejercicios relativos al tema de medidas del crecimiento económico.